Listo. Ok, Bueno, estamos de vuelta, listo. así que vamos a volver a empezar. Vamos a pretender que eso no pasó nunca y vamos a resetear. Este, les estaba Ok, comentando que hace mucho tiempo, bueno, hace mucho tiempo, no, hace poco tiempo, hice un podcast sobre cómo los colorantes artificiales podían afectar no la salud física como tal, porque yo sé que pero algo que desconocíamos era que podía afectar la salud mental. Y es por eso que me puse a investigar, me puse a revisar un poco más y me di cuenta de que, oye, realmente hay muchos estudios que indican que sí, efectivamente, los colorantes artificiales y otras cosas de las que vamos a estar hablando hoy pueden afectarnos. Pero primero, nuevamente, Vicky, yo quiero que tú te presentes a las personas que nos están viendo. bueno, me presento. Mi nombre es María Victoria Cuesta, soy licenciada en Nutrición y Dietética, especialista en nutrición deportiva, antropometrista, health coach certificada y fanática de lo que es la inmunonutrición y la medicina funcional, que es un poco como la parte más novedosa que se está manejando en temas ahorita Sí, de Vicky. nutrición y Y era medicina. justo lo que te estaba diciendo. Apenas yo subí ese podcast, mucha gente me acusó de conspirativa, de que ahora todo era malo, de que ellos no le podían dar nada a sus hijos, que le estábamos quitando como lo único, la felicidad, que son los colores, los colorantes, la diversión, la comida. Y por eso es que me interesé tanto en traer a un especialista que de verdad nos hable de cómo puede afectar lo que comemos a nuestro estado mental. Porque como te dije, bueno, o sea, sí, nos puede afectar en nuestra salud física, pero ¿qué pasa con lo mental? Entonces quiero que empecemos hablando un poquito sobre cómo es eso de que el estómago se conecta con el cerebro, con la mente, con lo que sentimos. Ok, perfecto. Bueno, este es un tema que me encanta y que estoy feliz de explicarles porque es la base o el trasfondo de muchos trastornos mentales, ¿ok? Deficiencias en la cognición, deficiencias en las actividades sociales, en las emociones, que estaba un poco oculto, ¿ok? O que se dejaba de último, por así decirlo, pero que realmente es la base de todo. Estoy hablando de la microbiota intestinal, ¿ok? Hay un eje muy importante en nuestro cuerpo que se llama eje intestino-cerebro, ¿ok? Que está conectado a través de un nervio que se llama el nervio vago. Pero básicamente, ¿de qué va todo esto? Bueno, sabes que nosotros en nuestro intestino y todo lo que nos están viendo tenemos algo que se llama microbiota intestinal. Es decir, tenemos más de 100 billones de bacterias en nuestro intestino, que no solo están ahí por estar, sino que cumplen funciones específicas, ¿ok? Una de las funciones específicas de estas bacterias es generar precursores, ¿ok? Eh, para la síntesis de neurotransmisores. Neurotransmisores es básicamente unas sustancias que modulan nuestro comportamiento cerebral, modulan nuestro ánimo, modulan nuestra felicidad, modulan nuestro estado de alerta, nuestro estado de atención, la concentración, eh, así como la calma, ¿ok? Entre muchas otras cosas. Entonces, si hablamos de que esa microbiota está encargada de generar estos precursores para la síntesis de neurotransmisores, pues todo lo que afecte el intestino o todo lo que indirectamente afecte la microbiota va a afectar la síntesis o generación de estos neurotransmisores, que indirectamente pues va a Ok, afectar nuestro comportamiento cerebral. ¿Ok? ok, entonces básicamente un intestino sano es Entonces una esto, persona sana uh-huh, y feliz. No solo físicamente, feliz. sino feliz. Exactamente, Algo muy importante que yo creo que exactamente. uno como que sí sabía que eso estaba conectado porque a mí me sucede mucho que con los nervios, con todo, siempre todo en el estómago, en el estómago, en el estómago. Entonces, tenemos como una idea de que Uh-huh. realmente estamos conectados con nuestro estómago y un estómago feliz es una persona feliz. Algo también que leía, Vicky, en las cositas que estábamos discutiendo, era que hay algo en el estómago que produce serotonina, ¿verdad? Háblanos un poquito de eso. Háblanos de qué es la serotonina y nos hablas de cómo todo eso está conectado. Perfecto.
La serotonina, algunos la deben conocer, pero es básicamente la hormona de la felicidad. La hormona que se encarga de que nosotros nos mantengamos con un ánimo feliz, animado, estable. El 90%, ojo con este número, el 90% de la serotonina que se produce en nuestro cuerpo es producida por la microbiota intestinal. Entonces, ¿qué pasa con esta serotonina? No se relaciona directamente con la función cerebral porque no es capaz de pasar la barrera hematoencefálica, es decir, ella entra a la circulación y cumple otras funciones, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. Sin embargo, como les estaba explicando, la microbiota sí sintetiza los precursores de la serotonina, ¿ok? El triptófano y otras moléculas es como la materia prima para que se genere serotonina. Entonces, si no hay suficiente materia prima por parte que sea generada por parte de la microbiota, la síntesis de serotonina en el cerebro se va a ver afectada. Entonces se ha relacionado a patologías como por ejemplo enfermedad de Crohn, síndrome de colon irritable, diarreas agudas, con depresiones o cambios en el estado de ánimo. Y las personas no entendían por qué. Y resulta que es básicamente por un déficit de precursores de serotonina. Y por esta conexión tan intrínseca y tan importante que existe entre el cerebro y el intestino. Se habla de que el intestino el intestino es el segundo cerebro y la microbiota como tal es el tercer cerebro. Entonces, realmente son tres órganos o tres sistemas que están íntimamente Mira, yo creo que relacionados. es súper increíble que cuando uno come bien, o sea, es una cosa fija, cuando tú comes bien, tú te sientes bien. Cuando tú comes sano, tú te sientes sano. Cuando comes mal, de una vez así no te caiga mal en el estómago. Tú te sientes extraño, te sientes pesado, te sientes cansado. Y bueno, creo que entonces vamos a darle inicio, ya que sabemos cómo todo está conectado, cómo lo que comemos y nuestra salud intestinal puede afectar realmente nuestro estado mental, nuestra salud mental. Vamos a hablar un poquito entonces de este tema que estoy tan curiosa porque nos expliques. Así que vamos a empezar con los aditivos, que es básicamente, yo diría que una de las cosas que indirectamente más consumimos, sin saberlo muchas veces. Así es, sin saberlo, exactamente. Fíjense, los aditivos alimentarios que, primero que nada, son un sinfín y números y nombres de sustancias químicas que han sido agregadas a los alimentos para mejorar sus propiedades organolépticas, mejorar color, mejorar textura, mejorar cadena de refrigeración, mejorar vida en anaquel, ¿ok? Mejorar sabor, emulsificar, entre otras cosas. Entonces, es cualquier sustancia química externa que se agregue al alimento para cambiar un poco sus propiedades, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa con estos aditivos? Que hay una evidencia científica increíble e importante de que varios de estos se han relacionado con alteraciones de la función cognitiva, ¿ok? Entiéndase como cambio de ánimo, depresión, dolores de cabeza, déficit de atención, Alzheimer, Parkinson, entre otras enfermedades. Y lo más aberrante de esta evidencia científica es que ha sido comprobada por grupos controles, grupos placebo, es decir, no solo porque sí, sino gente que se le ha quitado los colorantes y han realmente mejorado estas funciones que se creía que estaban afectadas por otras cosas y personas que estaban siendo sometidas a tratamiento farmacológico, por ejemplo, para la depresión, pero que cuando retiraron los edulcorantes se dieron cuenta de que la base era básicamente Wow, esos Vicky. aditivos Mira, alimentarios. sabes que una de las cosas que yo estuve investigando era especialmente sobre los niños y de que había niños que se, vamos a poner a decir, mal diagnosticaban con trastorno de hiperactividad. Obviamente no son todos los niños, sino un pequeño porcentaje que podría reaccionar a los colorantes artificiales y que eran medicados con, no estoy segura cómo se llama el medicamento para esta clase de trastornos, pero eran medicados y eso es algo muy fuerte para un niño, porque yo lo recuerdo de mi hermanita, las medicinas para eso la dopaban, o sea, ella quedaba dopada totalmente, ya no era ella, y es triste como pensar que porque
no nos imaginamos, porque no tenemos la suficiente información, podemos cometer esos errores en nuestros hijos. Y algo que me decían mucho era como que cuando subí el podcast, cónchale Gaby, pero es que, o sea, la FDA lo aprueba, así que no entiendo qué es lo que te pasa, no entiendo Ujú. por qué haces tanto show, que ahora todo es malo, como siempre se pone la gente un poco tóxica. Pero lo importante es que estamos aquí para conocer un poco más y entonces yo quiero que tú nos digas, ¿por qué la FDA sigue aprobando estas cosas? ¿Por qué crees tú que esto sigue sucediendo si realmente hay tantos estudios que comprueban todo lo contrario? Bueno, fíjate, uno de los estudios más nuevos que fue realizado en el 2022, que estuve revisando para motivos de este live, estaba buscando básicamente daños potenciales en el tejido cerebral, ¿ok? O en las funciones cerebrales en niños que habían sido sometidos o habían sido expuestos constantemente a la administración de estos colorantes, ¿ok? Fue un estudio científico donde buscó la revisión de muchísimos artículos bibliográficos o ensayos clínicos que se hayan generado a lo largo de los años. Y la evidencia, o sea, la evidencia científica es increíble. O sea, no hay duda alguna de que en algunos estudios había correlación positiva. Es decir, siempre va a haber algún tipo de cambio en el comportamiento neurológico del niño. Y en la mayoría de los mismos también había lo que se conoce como estadísticamente significativo. Es decir, que sí había una relación significativa entre el consumo de edulcorantes y los cambios en estos niños. ¿Qué pasa o qué encontré en este estudio? Que cuando la FDA estudió la adición de edulcorantes o estableció las legislaciones para los aditivos, específicamente para los edulcorantes, únicamente lo estudió desde el punto de vista toxicológico. Es decir, qué cantidad de edulcorantes no me va a generar en el consumidor una intoxicación, pero desde el punto de vista alimentario. ¿Ok? No se evidenció otro tipo de intoxicación, como puede ser la toxicidad cerebral, que se conoce como neurotoxicidad. Entonces, estos estudios, aparte de que ya no tienen validación científica porque fueron realizados en los años 60, en los años 80, ya estamos en el 2023, fueron únicamente establecidos en base a eh, la toxicidad alimentaria. ¿Qué se halló en este estudio? Que en esos rangos de toxicidad alimentaria, en rangos mucho más bajitos, ya se generaba daño cerebral. O sea, imagínate. Digamos que como lo máximo permitido por la FDA, a un rango mucho más bajo que el máximo, ya se generaba cambios en los comportamientos específicamente de los niños. Ahora, ¿por qué yo creo que la FDA no ha actualizado estos estudios, no ha generado otro tipo de estatutos, no los ha prohibido? Porque recordemos que estamos hablando de una industria de consumo masivo, o sea, que forma Ya, parte de la bueno, economía mundial. Imagínate que tú creativa, le digas a la ya no vale Kellogg's, creativa. imagínate que tal cual, que tú le digas a la Kellogg's, que tú le digas a, no sé, las empresas de caramelo, que no puede producir ningún tipo de alimento con colorantes, sería un golpe aberrante a la economía mundial. Entonces, como yo lo dije en estos días en una de mis historias, para mí pesar, eh, la industria alimentaria está muy relacionada, obviamente, con la industria farmacológica, con la FDA y con la economía mundial. ¿Ok? Entonces, no es conveniente para la economía que la persona vuelva a comer como el paleolítico, que retrocedamos años históricos, que involucionemos. ¿Por qué? Porque en ese Claro. momento no existía la economía. Mira, Vicky, y otra cosa súper loca es que creo que en países como en Estados Unidos, que son potencias, que son tan grandes, los niños están incluso aún más expuestos a esta clase de alimentos porque están en todos lados. Veía un video y decían, cónchale, hasta en la panadería local, para poner el pan más amarillito, más no sé qué, colorantes artificiales. Les mandan un snack y les mandan al colegio, no sé, unos doritos o una chupeta, cosas así que son, pensaría un papá que no, que es cualquier cosa, pues porque es lo que nos han enseñado y es lo que nos dicen que es real, pues, porque realmente hay demasiada información en estos tiempos y cuesta mucho como identificar qué es real y qué no es real. ¿Qué tipsito nos darías tú como para nosotros aprender a identificar lo real de lo no real? Mira, el único tip
que te puedo dar como profesional de la medicina funcional es que miremos atrás, años de historia atrás, de cómo sobrevivió la humanidad y cómo crecimos, cómo evolucionamos como seres humanos y cómo logramos ser los Homo sapiens que somos hoy en día. Porque esa alimentación fue la que garantizó nuestra evolución como seres humanos. Entonces, lo que yo invito es que investiguen, más bien no de la actualidad, sino cómo se alimentaban nuestros antepasados y traten de copiar o emular esos comportamientos que son los que realmente aseguraron la persistencia de la especie, ¿ok? Entonces, eh, sí, recomiendo 100% un estilo de vida lo más paleolítico posible, donde no existían colorantes, donde no existían conservantes, donde no existían cereales procesados, donde no estaba la industria alimentaria involucrada para generar una compra que beneficiara a la economía mundial, Ok. y así Mira, sucesivamente. Vicky, y volviendo entonces a los colorantes, a todas estas sustancias químicas que están en los alimentos y que pueden afectar la conducta, especialmente, bueno, de los niños, porque son los que están más expuestos a ellos, ¿qué síntomas crees tú que nos puedes decir que, cónchale, si ves en tu niño esto y esto y esto, puede estar relacionado con la ingesta de colorantes y sustancias químicas? Sí, mira, sobre todo, lo que se conoce como déficit de atención, ¿ok? O hiperactividad. Es decir, un niño que tú ves que no tiene la capacidad de concentrarse en una sola tarea a la vez, sino que siempre está divagando o está mirando a otro lado o está haciendo varias cosas a la vez, no termina o no completa una tarea con éxito, ¿ok? Y o un niño más bien con hiperactividad, un niño que no se puede quedar quieto, que puede tener tics nerviosos, que tiene también, por supuesto, arranques o lo que se conoce en inglés como tantrums, ¿ok? Un arranque de malcriadez, una pataleta, cambios en el estado de ánimo, llantos, entre otros. Pero básicamente, síntomas de hiperactividad y síntomas de Ok, ¿y déficit por de qué atención. afecta mayormente a los niños? Ok, esto es importantísimo que me lo preguntes porque, primero que nada, el peso de los niños, ¿ok? A los niños tener un peso más bajo, son más susceptibles a consumir más miligramos por kilogramo de peso de estos colorantes, ¿ok? O que la toxicidad neurológica sea un poco mayor. Es decir, no es la misma la concentración que vas a obtener de un edulcorante en un peso adulto, 60, 70 kilogramos, a en el peso de un niño. La concentración o la existencia en el torrente sanguíneo y en cerebral del aditivo en el niño va a ser mucho mayor. Y segundo, bueno, hay tres factores. Segundo, si tú te das cuenta, la industria alimentaria, para mi tristeza y mi pesar, en los supermercados, las cosas más coloridas están puestas en la parte de abajo del anaquel. ¿Por qué? Para que el niño tenga mayor acceso. Entonces sí, suena tipo a teoría Real. conspirativa, pero es que es algo que es verdad. Es parte de la industria. ¿Por qué los cereales no están arriba, los chocolates o las gomitas no están arriba? Están siempre al alcance de los niños. Lo que más colorantes tiene y más aditivos tiene siempre está al alcance de los niños porque es una manipulación conductual. O sea, así lo quiere la industria alimentaria. Y tres, desde el punto de vista genético, se cree que hay ciertos niños y también seres adultos, por supuesto, que tienen polimorfismos, o sea, o cambios en el gen que se denomina histamina N-metiltransferasa, ¿ok? Que es una enzima básicamente que se encarga de modular un neurotransmisor que se conoce como histamina, ¿ok? Y que se encarga de la atención o la vigilia en los niños y en los seres humanos en general. Entonces, estos edulcorantes se ha evidenciado que alteran específicamente este gen, ¿ok? Haciendo que, digamos, ese neurotransmisor como que se acumule en el cerebro y entonces la persona siempre tenga atención, 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 hiperactividad, hiperactividad, Claro, no mira, duerma bien, es entre de otras verdad cosas. muy lamentable porque vivimos como en un mundo que nos quiere cada vez más enfermos, más desconectados, más en modo automático y por eso es que es tan importante estos momentos en los que llega el conocimiento y las personas que están aquí, que van a ver el live porque va a quedar guardado, yo creo que lo más importante cuando reciben información
es que la apliquen en sus vidas y que realmente la utilicen, porque, cónchale, les estamos dando esta herramienta. Yo le decía a Vicky como que, bueno, tampoco es que yo voy a dejar, más nunca en mi vida me voy a comer algo que tenga un colorante o probablemente no sea así, pero sí soy consciente y al ser consciente puedo reducir significativamente mi consumo. Y algo muy importante, Vicky, que también Así es. queríamos saber es si afecta a los adultos y cómo los afecta. Sí, como te decía, o sea, se va a ver afectado desde el Ok. punto de vista cerebral el mismo gen, ¿ok? Solo que los adultos pueden tener otro tipo de manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque los adultos también van a tener como comorbilidad, en la mayoría de los casos, lo que se conoce como disbiosis intestinal, ¿ok? Que es lo que te estoy explicando de alteración de ese equilibrio en la microbiota. Entonces se puede generar como problemas igual de concentración, falta de memoria, dolores de cabeza recurrentes, cambios en el estado de ánimo, cambios en el comportamiento social en las mujeres, se ha evidenciado, y cambios en el comportamiento o generación de ansiedad en los hombres. También es una cosa un poco dependiente del sexo. En algunos estudios se ha evidenciado O que sea, afecta las a las mujeres mujeres diferente que a los hombres. ser más Pero reservadas, más... más Ok. reservadas, exacto, como aversión social. Y los hombres más bien un tipo de patrón ansioso. Todo ¿Ok? esto relacionado con el consumo de sustancias tóxicas como los colorantes, edulcorantes. O... Sí. En el caso de los colorantes. Ahora, hay otros aditivos alimentarios que yo les quería mencionar, que no tienen que ver con el color, sino tienen que ver con otras propiedades del alimento, que también se han relacionado con patologías neurológicas en los adultos como tal, ¿ok? Por ejemplo, eh, emulsificantes, que es básicamente para mejorar la textura del producto, como la carboximetilcelulosa o el polisorbato 80, ha estado relacionado con muchísimas patologías Vicky, y una neurológicas, pregunta, ¿ok? ¿en qué se consigue esto más o menos? ¿En qué comidas lo consumimos? Mira, por ejemplo, el polisorbato o la carboximetilcelulosa, en lo que es, por ejemplo, purés, pudines, cualquier cosa que tenga como un tipo de consistencia espesa, salsas, porque es un emulsificante, ¿ok? Lo que busca es básicamente unir el agua con la grasa de ese producto y Ok, hacerlo ok. una misma sustancia homogénea. Otras sustancias o aditivos alimentarios que se han relacionado con patologías desde el punto de vista cerebral está la cisteína, que es un aminoácido que también se usa como conservante, sobre todo en los panes, y se ha relacionado con Parkinson y Alzheimer, nada más y nada menos. ¿Ok? También tenemos el glutamato monosódico, Sí. que me imagino que lo has escuchado hablar, que es el que causa adicción a todos los chips salados, o sea, todo lo que es Dorito, Pepito, eh, pastas de caja, todo lo que es salado, que tiene un sabor que se vuelve adictivo. Nos está hablando de la adición de una sustancia que se llama glutamato monosódico, ¿ok? Y el glutamato monosódico, ojo con esto, se ha relacionado con la apoptosis celular cerebral. Ah, En criollo, muerte de las interesante. neuronas, Ok. ¿ok? Cada vez más A atrasados mayor, en vez de más evolucionados. Qué desastre. así es. El aspartame, por ejemplo, que es un edulcorante artificial, que siempre está presente en esas bolsitas de colores, que digo yo, también se ha relacionado con cambios sobre todo en la microbiota. Entonces, estos cambios en la microbiota, como les había explicado, se relacionan indirectamente con cambios en la síntesis de neurotransmisores. Entonces, se ha relacionado con cambios de ánimo, estados depresivos y dolores de cabeza recurrentes. Entonces, por ejemplo, un síntoma es esa migraña que no se va, ¿ok? Y cuando haces un recordatorio de 24 horas es que la persona consume de forma Y Vicky, frecuente cuando como edulcorante el hablamos de aspartame. edulcorante, ¿cuál crees tú que es la mejor opción para esas personas que, bueno, tal vez están evitando comer azúcar, están reduciendo su consumo? ¿Cuál es la mejor opción para utilizar? Este es un tema muy importante porque hay muchísimos edulcorantes y mil y un estudios. Mira, salió un estudio de la OMS diciendo que ahora hasta la stevia es mala porque se relaciona con problemas cardiovasculares. Y lo que yo me pregunto es, si hacemos un estudio de verdad, control con un grupo que
consuma azúcar en la misma cantidad que consuma stevia, y medimos marcadores de inflamación crónica o de enfermedades crónicas no transmisibles, aumento de peso, aumento de la cintura, triglicéridos en sangre, dislipidemias, hiperglicemias, entre otras cosas, ¿cuál grupo realmente va a tener estos marcadores elevados? Por supuesto que el grupo que va a consumir azúcar. Por supuesto, o sea, no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es que hay muchos edulcorantes sintéticos, artificiales, que se han relacionado con muchísimas patologías. Aquí estoy hablando de patologías cerebrales, patologías metabólicas, disbiosis intestinal, hígado graso, entre otras cosas. Entonces, voy a empezar por los que debemos evitar. Entonces, ¿qué debemos evitar? El aspartame, el ciclamato, el acesulfame K, la sacarina, la sucralosa, es decir, Equal, Splenda, Sweet and Low, todo lo que venga en un sobrecito de color que no sea verde, porque el verde casi siempre tiene stevia, ¿ok? ¿Cuáles debemos moderar o debemos estar pendientes de su consumo o dejarlo, digamos, para algo ocasional? Los polialcoholes. ¿Cuáles son los polialcoholes? El sorbitol, el maltitol, ojo, también estamos hablando de aditivos alimentarios. El sorbitol, el maltitol, el xylitol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay estudios científicamente que son muy fuertes y han comprobado que ellos pueden ser fermentables por las bacterias intestinales. Entonces, podemos tener un riesgo de disbiosis, ¿ok? Que indirectamente, como estaba explicándote, pues va a afectar nuestra función cerebral y en general nuestra salud gastrointestinal, porque la persona puede comenzar a tener problemas gastrointestinales, distensión abdominal, cambio en su patrón evacuatorio, entre otras cosas. Y los que tienen estudios más bien positivos en relación a la microbiota y en relación al metabolismo son el extracto de fruta del monje, o lo que se conoce como monk fruit actualmente, la stevia, ¿ok? Y el eritritol. El eritritol, aunque es un polialcohol, ¿ok? No tiene estudios que relacionen su consumo elevado con, por ejemplo, alteraciones en la microbiota o en el metabolismo de la glucosa. Sin embargo, en un paciente con patologías intestinales, ok, hay que estar muy pendiente del eritritol, no vaya a ser que le genere algún Más tipo de personalizado. sintomatología, pero ya aquí es un poco... Okay. Vicky, y cuando hablamos Exacto. de todo este tema de edulcorantes, de colorantes, ¿cómo, cuánto, en qué momento se vuelve la ingesta tóxica? ¿Con la mínima ingesta o tiene un mínimo representado en comida? O sea, a eso me refiero. Por lo menos, no sé, si te comes una chupeta, si le das una chupeta o si se come, no sé, cualquier cosa, representado en comida más o menos, ¿cuál es el mínimo? Ok, fíjate, por supuesto que no es una chupeta, no es un dorito, aunque yo los detesto, no los consumo nunca, pero no es una chupeta, no es un dorito, no es una gelatina. Se supone que véanlo como una adicción, como cualquier adicción, a mayor cantidad, mayor exposición a la sustancia tóxica y mayor efecto neurotóxico. Sin embargo, fíjate, en el tema de los colorantes, pues la FDA tiene sus requerimientos diarios, ¿ok? Estipulados, pero como te conté, se observaron efectos negativos con requerimientos mucho más bajos a los estipulados como normales. Entonces, mi recomendación, por ejemplo, a las mamás o a los adolescentes, a cualquier persona que me esté viendo, disminuyan lo máximo que puedan el consumo de colorantes, ¿ok? De aditivos alimentarios para poder reducir el riesgo de Y exposición, los ¿ok? Pero por supuesto que no es una, por supuesto que es muchas al día, todos los días, ¿ok? Estamos hablando de un consumo elevado, un consumo crónico diario, o sea, como por ejemplo la dieta del estadounidense, que en todas sus comidas tiene colorantes y en todas sus comidas tiene aditivos porque en todas sus comidas consume procesados bueno, o productos de carne. algo bueno para Venezuela, algo bueno para Venezuela, que comemos muy Es orgánico y la verdad, gente comemos va a la muy frutería orgánico, es local, verdad. la carne incluso es súper orgánica, o sea, ellos andan viviendo su mejor vida por allá en el pasto, cosa que es muy diferente a lo que se tiene que hacer para satisfacer las necesidades de un país como Estados Unidos, que bueno, se vuelve insano, Por por supuesto. decirlo así, todo se vuelve muy turbio en cuanto a todo, porque son demasiadas personas. Y bueno, volviendo entonces y siguiendo este tema de los colorantes,
hay un cuadrito que nosotras tenemos y que yo quiero que tú nos hables un poquito sobre ese cuadrito, que habla sobre el colorante, que de hecho son colorantes aprobados por la FDA, que nos hables un poquito del colorante y del síntoma que puede ocasionar en el niño. Miren, esto es increíble. Esto, de hecho, fue estudiado por una especialista en psiconeuroinmunología, o sea, todo lo que relaciona la psicología, la neurología y la inmunología, o en este caso, la intolerancia a estos colorantes alimentarios por parte del niño, ¿ok? Y se observó lo siguiente, fíjense, lo voy a leer porque son muchas cositas, pero con el rojo 40, es decir, gelatina, todo lo que tenga sirope de fresa, gomitas rojas, entre otras cosas, produce hiperactividad, migrañas, impulsividad y brain fuzzing. O sea, que siente que el cerebro está haciendo fuzzing dentro del niño, ¿ok? Los niños que se están moviendo, exactamente. Puede durar esta sintomatología de 1 a 2 días y se relaciona con síntomas de déficit de atención. Solo con el rojo 40, ¿ok? Luego tenemos el green 3 o el verde 3, que se relaciona con hiperactividad y sentimientos eufóricos, o sea, como si el niño estuviera un poco drogado, por así decirlo, ¿ok? Y tiene síntomas similares a la bipolaridad y puede durar en el organismo hasta 12 horas. Luego tenemos el azul 1, que causa irritabilidad, cambios en el estado de ánimo y fatiga, ¿ok? Y puede durar hasta 24 horas en el organismo. Estamos hablando ya después del proceso de desintoxicación post-ingesta y la duración de la sintomatología, ¿ok? Y el que a mí me parece más tétrico, más crítico de todos, es el amarillo número 5 y el amarillo número 6. Porque primero es el que más tarda en desintoxicarse del cuerpo, o sea, en salir del cuerpo. Puede tardar hasta 5 o 6 días. Segundo, se ha relacionado con ansiedad, agresión, conductas violentas y pensamientos suicidas en niños. Entonces, realmente es algo importante, impactante y aberrante, ¿ok? Entender el impacto. Y más que todo, Gaby, que muchas veces es algo de cultura, ¿no? Es algo más que la mamá dice, ¿cómo le voy a dejar de dar el cereal? ¿O cómo no le voy a dar la chupetica? Pero no, o sea, realmente es entender que le están haciendo daño a su hijo y que muchas veces su hijo quizás tiene una conducta inadecuada, no sé, malcriadez, arranque, cambios en el estado de ánimo, cualquiera de los síntomas que les acabo de mencionar, y no es algo en él, sino es producto de su alimentación. Y al final los que son proveedores de esa alimentación son los padres. Entonces, más que educar a los niños, tenemos que Verdad, educar a Vicky, los mira, padres. algo que yo aprendí hace mucho tiempo porque empecé a entrar en todo este tema de cambiar el estilo de vida, de la salud y todo eso, fue a leer las etiquetas, que es algo, una herramienta, mira, maravillosa para los padres, para los adultos, para todas las personas en el mundo, porque a veces pensamos que estamos tomando la decisión correcta porque vemos, no sé, un maní, algo tan simple como un maní, que alguien se puede comer un maní, y no ve por atrás que dice que el primer ingrediente, bueno, maní, segundo, aceite, por ejemplo. Entonces ahí ya uno va entrando, de repente un conservante, y poco a poco vas convirtiendo algo que tú crees que es sano para ti en algo tóxico para ti. Entonces, cuéntanos un poquito sobre cómo podemos leer las etiquetas. Sí, fíjense. Leer una etiqueta nutricional, en caso de hablar de aditivos, lo que ustedes deben buscar es, debajo de la tabla de calorías y la división de macronutrientes, hay un apartado que dice ingredientes. Los ingredientes están expuestos en un etiquetado nutricional por orden de concentración o cantidad. Es decir, el primer ingrediente es el que va a estar más concentrado o en mayor cantidad en ese alimento y posteriormente va a ir disminuyendo su concentración. Entonces, primero leer cuál es el primer ingrediente. Hay, por ejemplo, mantequillas de maní que tú ves que o de almendras que el primer ingrediente es azúcar. O hacer Y tú dices, wow, pero ¿por qué? Si quiero es almendra. O aceite para emulsificar esa mezcla y hacerla homogénea. Entonces, primero que nada, leer cuáles son los primeros 3 ingredientes, porque son, digamos, que los que mayor impacto van a tener en tu salud intestinal. Segundo,
poder identificar todo lo que lees. Es decir, que no haya un nombre así, carboximetilcelulosa, polisorbato 80, que tú no entiendas. O sea, mientras más limpio o entendible es un etiquetado para el consumidor común, más sano va a ser. Ejemplo, maní, no sé, aceite de oliva, harina de coco, cosas que, o ingredientes que tú conozcas. Puede que tenga algún otro nombre, como no sé, una goma, por ejemplo, que son muy usadas, que si Santan Gum o alguna goma que es para emulsificar. Pero básicamente, entender todo lo que lees es como que mi recomendación principal. Y por supuesto, si ves un colorante, evitarlo. O cualquier Que nombre yo raro creo que que no sucede en la entiendas. mayoría de los productos. Llega un momento en el que tú lees Hershey y es como, ah, bueno, no importa, y agarras eso, pero realmente no entiendes el impacto que va a tener en ti, en tu cuerpo e incluso en tu felicidad, que es lo más irónico de todo. Desde pequeños nos enseñan, así como tú dices, ¿cómo le voy a quitar la chupeta, la galleta? Desde pequeños nos enseñan que la comida es una recompensa de felicidad. Ah, saliste bien en el examen, toma la chupeta. Ah, que mira, que se portó súper bien hoy. Si te portas bien, te compro un helado. Y eso nos hace como tener unas conductas tóxicas, podría decir yo, después hacemos con la comida, Totalmente. porque relacionamos la comida como un premio. Y no solo la comida en general, porque yo diría, bueno, no sé, fuimos a comer cualquier cosa, no sé, algo saludable, pues, pero no, relacionan, son todas esas cosas que son altas en componentes tóxicos, en azúcares, con la felicidad. Entonces, aquí quisiera, me estoy saliendo un poquito del tema, pero yo quisiera que tú nos hables un poquito de, como padres, que yo no soy madre, pero algún día, si lo soy, tener este conocimiento, ¿cómo podemos decirle cómo podemos evitar ese comportamiento de premiar con comida y cómo eso puede afectar a un niño en pleno crecimiento? Fíjense, esta pregunta es importantísima. Primero tenemos que entender la comida como lo que realmente es. Materia prima para que nuestro cuerpo funcione de alguna u otra forma. No tiene nada que ver con la formación de un niño, no tiene nada que ver con premio, no tiene nada que ver con un reforzamiento conductual, porque la comida simplemente es comida. Es como que yo diga, la gasolina simplemente es gasolina. Yo no le voy a regalar gasolina a mi hijo porque salió mejor en un examen. Algo así tienen que ver la comida. Segundo, entender que realmente esas adicciones se generan desde niños y se mantienen en el tiempo y van a realmente condicionar la salud o la instauración de enfermedades crónicas no transmisibles en esos niños. La mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria, entiéndase, por ejemplo, atracón o adicción al azúcar, ansiedad recurrente, están relacionados por conductas inconscientemente aprendidas en la infancia. Ejemplo, un niño que la mamá lo iba a dejar solo y lo dejaba con una torta para que el niño no llorara. O un niño que hacía una malcriada y la mamá le daba una chupeta para que se callara. ¿Ok? Entonces el niño inconscientemente va a comenzar a relacionar que cuando está solo va a tener que comer. O cuando está bravo, el azúcar lo va a hacer sentir mejor. Y así sucesivamente. Entonces, entendiendo el impacto que esto tiene a nivel conductual, es necesario que las mamás entiendan que la comida no es ni un premio, ni un motivo que le voy a dar al momento que lo voy a dejar solo, ni cuando está feliz. No, la comida es la comida y la comida debe verse como un momento sagrado en el que el niño entienda que va a alimentarse. Por eso también es la importancia de rutinas, ¿ok? De tener sobre todo en los padres rutinas de alimentación, desayuno, almuerzo y cena, donde sea un espacio en familia, que no haya distractores, porque entonces también después, por ejemplo, el obeso es una persona que casi siempre come frente al televisor o frente al teléfono o haciendo otra actividad. ¿Por qué? Porque conscientemente su cuerpo nunca entiende que terminó de comer y él siempre quiere más y quiere más y quiere más, porque es como que bloquea sus sensaciones de saciedad al estar haciendo otra cosa, o sea, distrae el cerebro. El cerebro cuando está comiendo tiene que estar concentrado en Entonces, la comida, como ¿ok? recomendación sería tener ese momento sagradito para comer en familia, sin iPad, sin todo para que te distraigas. Es que yo creo que a veces es difícil, o sea, yo a veces veo niños y es como, Por ajá, pero supuesto. ¿qué más va a hacer? Es la única manera que se ¿Qué hago? calmen. ¿Qué otra cosita podrían hacer los padres entonces en esos momentos que yo creo que entran en desespero
¿cómo podrían, tal vez ni siquiera que entren en desespero, sino que su hijo tuvo un logro, cómo podrían entonces ellos suplantar ese deseo de toma comida? Tal vez como con tiempo de calidad y cosas así. Tiempo de calidad, llevándolo a hacer una actividad extracurricular que a él le guste, por ejemplo, ir al cine, no sé, ir a jugar fútbol, no sé, ir a un concierto, o sea, actividades que realmente nutran la parte cognitiva del niño, pero no tengan que ver con la alimentación. Quizás hasta quedarte un tiempo más con él, no sé, leerle un cuento, llevarlo donde los primitos, que juegue con su perrito, o sea, cualquier otra actividad extracurricular que le traiga, por supuesto, gratificación al niño, porque obviamente somos padres, nos gusta premiar a nuestro hijo, nos gusta darle amor, pero entender que la comida no debe Oh, ser una de estas cosas. Por supuesto que el tiempo de la comida es un momento espectacular en familia donde uno reparte amor, comparte sus vivencias, entre otras cosas, pero es eso, es tiempo de comer, tiempo de nutrirme y no solo nutrirme digestivamente, sino nutrirme también por mi familia, con los sentimientos, con las vivencias. Entonces, mantenerlo así, creo que es una de las alternativas. Y si obviamente, por supuesto, ocasionalmente, porque yo no digo que es que yo no lo vaya a hacer, yo tampoco soy madre, estoy segura que en algún momento lo voy a hacer, pero que eso sea algo ocasional, que sea como tu comodín, o sea, que estás en un restaurante y entonces el niño está muy distraído o está haciendo una pataleta y tú le das el teléfono, le das el iPad, pero en que momentos sea puntuales, no que la sea parte de su excepción y no la rutina. regla, como diría. Yo creo que Exactamente, ya hemos tal cual. dado la información necesaria para las personas. Sin embargo, si tú tienes algo más que aportar, unas conclusiones, unas recomendaciones, pues claro que sí, como para resumir un poquito y para que la gente termine con esa idea clara de por qué estamos aquí, por qué es importante aplicar estos conocimientos. Ok, ¿cuáles serían mis conclusiones para que se lleven todos ustedes el día de hoy? Primero y principal, entender que el intestino está conectado con el cerebro. Y todo lo que pasa en el intestino indirectamente me va a afectar el comportamiento cerebral. ¿Ok? Dos, entender que los aditivos alimentarios sí tienen una correlación positiva y estadísticamente significativa con cambios en el comportamiento de las personas, ¿ok? Sobre todo desde el punto de vista emocional, actividad social, comunicativas, pataletas, irritabilidad, agresividad, entre otras cosas, y que es tanto en niños predispuestos como niños no predispuestos, ¿ok? Hay Ok. evidencias para ambos grupos, es decir, nos afecta a todos. Entender que se trata de un desbalance un poco en el neurotransmisor histamina que se encarga de controlar la atención y la vigilia por parte del cerebro y entender que mientras más natural comamos y más parecido a los paleolíticos o a como comían nuestros antepasados, mejor va a ser. Porque al final la industria alimentaria está conectada con la economía mundial, con la industria farmacéutica, con la industria o las leyes que regulan la distribución de estos alimentos y Claro. obviamente es un Mira, Vicky, negocio. yo te tenía ¿Ok? una pregunta, pero yo creo que me la acabo de responder yo misma después de haber estado en todo este live y recibido tanta información. Y era de que últimamente uno sigue a muchas personas en redes sociales y hay demasiada información. O sea, es una cosa que uno se vuelve loco. De repente sale uno llevando la comida, la época prehistórica al extremo y diciendo que hay que comer carne cruda, que es pura carne, solamente carne, que odia los vegetales. De repente sale otro, no, mordiendo una mantequilla y que yo soy doctor y hay que comer solo mantequilla y no sé qué cosa y puras grasas. Y de repente sale otro diciendo que si comes papas, si comes yuca, si comes, te va a pasar lo peor del mundo. Entonces, la verdad, vivimos en una era en la que sobreestimulamos nuestro cerebro y recibimos demasiada información y a veces nos sentimos ahogados. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer, además de, como dice Vicky, de ver qué hacían nuestros antepasados, pues ellos se alimentaban obviamente de carnes, de verduras, hortalizas, todo este cuento, yo creo que podemos experimentarlo, o sea, decir como, bueno, ¿qué? Si ellos Total. dicen, no sé, que eso fue lo que yo viví y fue lo que a mí me funcionó personalmente, si la gente dice que la dieta keto es la mejor, entonces voy a probar la keto. Y de repente me ponía loca y bueno, probé la keto y sabes qué, no me gustó, no me sentía bien. Entonces ahí descarté. Probé todo lo que tú te puedas imaginar. Y hoy en día tengo una alimentación así como tú dices, como súper balanceada. No me restringo a decir, no, yo jamás me como una pizza o jamás me voy a comer una torta, porque eso es mentira. A mí me encanta comer. Pero sí soy consciente y yo te digo que de
todos los días de la semana haré eso 1 y máximo 2 días a la semana. Y así me he mantenido feliz y de verdad que ahorita que estamos en un reto con Vicky, en el que hemos aprendido mucho sobre reducir por lo menos el gluten, que ya serían otras cosas, no los colorantes, pues uno reduce y hace el experimento y ve que efectivamente uno se siente mejor. Entonces mi invitación es a que tienes dudas, entonces experimentalo, vive todo lo contrario. Si tú dices que tu alimentación perfecta es con colorantes, por lo menos, o la de tu hijo, experimenta lo contrario y desmiéntelo tú mismo. Deja de dárselos, deja de decirlos y mira cómo reacciona tu cuerpo. Y así tomas una decisión. ¿Qué tienes tú para decir, Vicky, de eso? Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, como le digo siempre a mis pacientes, yo no nací aprendida. O sea, yo lo que sé hoy, por supuesto, es a mi formación profesional o intelectual, pero también es a mi experiencia. O sea, yo he probado muchos estilos de vida, muchos estilos de alimentación. Por ejemplo, antes de entrar con el tema del gluten, yo era fanática de la avena y no entendía por qué siempre estaba distendida, por ejemplo. Después fui un tiempo cetogénica y me fue buenísimo, pero entendí que no es algo que yo pueda sostener en el tiempo porque me gusta comer frutas, carbohidratos, tubérculos, ¿entiendes? Entonces es cuestión de probar y encontrar lo que mejor funcione para ti y en vez de escuchar a todo el mundo, también valernos de una herramienta que aunque puede ser mala, también es muy buena, y es el internet y buscar estudios, o sea, ponte a leer, ponte a estudiar, busca en base científica, PubMed, Cielo, relación entre la dieta cetogénica y tal cosa, relación entre, no sé, la dieta paleo y la salud, y así sucesivamente irte un poco haciendo como ensayo y error y descarte de qué es lo que mejor funciona para ti. Por supuesto, siempre de la mano de un profesional, ¿no? O sea, es lo que yo digo, o sea, como entendiendo que cuando presenta algún tipo de riesgo, síntoma adverso, algo aquí que no está bien y bueno, tengo que monitorearlo con un profesional. Vicky. Yo creo que ya ustedes tienen las herramientas en este live que estuvo súper completo y que además me encantó tener la compañía de Vicky porque sé que es una profesional súper preparada y además me encanta que también sea una chama joven, que mucha gente la dice, no, que los jóvenes, que hay que guiarse de los viejos, más que todo la gente mayor no cree en cosas, las abuelitas que se infartan cuando uno le dice que no va a comer azúcar, que no se va a comer la torta con café, pero es importante saber de que la ciencia evoluciona y de que nuevos conocimientos salen a la luz y está en nosotros tomarlos o no para hacerlos parte de nuestra vida diaria. Así que Vicky, muchísimas gracias por haber estado acá. Este live va a quedar guardado, yo también lo voy a subir en mi podcast y bueno, ha sido un placer, espero que sea de... Claro que sí. Gracias a todos por estar acá y como siempre digo, conocimiento es poder. Así que ustedes mismos empodérense de toda esta información que Gaby y yo con muchísimo gusto le brindamos y tal como dice ella, experiméntelo o vívalo por usted mismo y Bueno, evalúe cuáles son muchísimas sus gracias. síntomas. Adiós. Bye.